conociendo el Dios que servimos. Qué importante es usted y yo conocer al Dios que estamos sirviendo. Porque no se trata de un cambio de religión. Usted no cambió de religión. Si usted cree que lo único que usted hizo fue cambiar de religión, pues déjeme decirle, con todo el respeto que usted se merece, usted está equivocado, porque usted no cambió de religión. Algunos, al parecer, sí cambiaron de religión. De pronto algunos piensan que cambiaron de local, que ya no van a aquella sede con imágenes. Usted tampoco cambió de eso. Lo que usted cambió fue de Dios. Y lo que usted cambió fue la manera de relacionarse con ese Dios. Porque a veces uno le dicen, oye, ¿y tú cambiaste de religión? Sí, ahorita soy evangélico. Sí, así nos llaman a nosotros. Nosotros somos los evangélicos. Nosotros somos los cristianos, somos los aleluyas, somos los pandereteros. Así nos han llamado. En Colombia, usted un domingo a las 9 de la mañana, usted escucha un poco de tapa sonando y son varias evangélicas que van para el culto con su pandero tocándolo y todo eso. Y uno sabe por dónde vienen. En Colombia le llaman pandereteros, le llaman aleluya, porque a todos le decimos aleluya. Nos llaman los evangélicos, nos llaman los protestantes. Sí, esos somos nosotros. Por definición, esos somos nosotros. Pero no es una religión lo que usted tiene ahora. Yo sé que es una frase muy de TikTok, pero no es una religión, es una relación lo que usted y yo ahora tenemos. No se trata de santiguarnos, no se trata de orar 3 Ave Marías y 4 Padres Nuestros, no se trata de eso. Se trata de relacionarnos con Dios. Pero para usted relacionarse con Dios, para que usted y yo nos podamos relacionar con Dios, usted y yo tenemos que entender o conocer cuál es el Dios que nosotros tenemos ahora. Necesitamos conocer el Dios que adoramos. Necesitamos conocer al Dios que le oramos. No se trata de un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas voluntad en los cielos y en la tierra. No se trata solamente de un Padre nuestro. Se trata de relacionarme con ese Dios, de entender quién es Él. La historia lo reconoce. Los libros no pueden negar que Jesús existió. La historia reconoce que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue un gran hombre, un gran orador. La historia lo reconoce. Pero la historia no le reconoce como el Cristo de la gloria. Por eso me gusta mucho el nombre Jesucristo. Porque se compone de 2 nombres, Jesús y el Cristo. La humanidad reconoce que Jesús existió. Los libros de historia reconocen que Jesús existió. La arqueología reconoce la existencia de Jesús, de su familia, de María, de José. Usted le pregunta a las personas si creen en Cristo y todo el mundo dice, claro, chuchito lindo. Y todos dicen amar a Jesús. Maten, roben, violen. Pero todo el mundo dice amar a Jesús. Pero no todo el mundo reconoce que ese Jesús es el Cristo. Y eso es lo que genera salvación. Por eso en Jesucristo está resumido el Jesús hombre, lo que la historia no puede negar. Pero ese Jesucristo también tiene el Cristo, lo que produce salvación. Nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios, que Jesús, el Hijo de María, que Jesús, el carpintero de Nazaret, que Jesús, el hijo de José el carpintero, nosotros creemos que ese Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios enviado aquí a la tierra, hecho hombre para morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que definirnos. Yo creo en un Jesús histórico. Yo creo en un Jesús de la cual hablan los libros. Pero yo creo en ese Jesús. Pero la pregunta es, ¿usted cree que ese Jesús es el Cristo? Porque posiblemente muchos nos quedamos con el Jesús histórico. Y nos gusta ir a ver imágenes.
Nos gusta ir a ver imágenes, nos gusta ir a ver al Cristo caído, nos gusta ir a ver al milagroso de Buga. Nos gusta ir a ver eso, pero ¿por qué? ¿Por historia? Muchos en sus casas tienen un crucifijo. Muchos en sus casas dicen ser cristianos o creen ser cristianos simplemente porque tienen un crucifijo. Y usted sabe que un crucifijo es una cruz con un muñequito pegado allí. Y muchos creen que por tener ese crucifijo, ya, chuchito lindo, y ese es mi Dios. Déjeme decirle una cosa, que un crucifijo es una historia a medias. Déjeme decirle que un crucifijo no, es simplemente una historia contada a medias, que no es la historia completa de su salvación, no es la historia completa de su redención. Si yo llamo a Pedro, nuestro Pedro que está por allí, si yo llamo a Pedro y le digo a Pedro, mira Pedro, y llamo después a Luis, y le digo, mira Luis, toma esta cámara, y yo voy a coger a Pedro y lo voy a tirar al suelo, y le voy a dar de patadas en el suelo. Cuando yo le esté dando de patadas, tú me tomas una foto. Y Luis dice, listo, pastor. Y viene Pedro grandote, severa caja de hombre. Y yo lo tiro al suelo y lo cojo a patadas. Y Luis me toma una foto agarrándolo a patadas. Luego Pedro se levanta y me da una paliza a mí de padre y madre. Una paliza que nunca se me va a olvidar en la vida. Ok, yo después me levanto todo dolorido y escojo la foto donde yo estoy pateando a Pedro. Y le digo a todo el mundo, mire yo cómo pateé a Pedro. Mire cómo le di la paliza a Pedro. Mire cómo golpeé yo a Pedro. O sea, la foto está diciendo ¿qué? Que yo pateé a Pedro. Lo que la foto no está diciendo es que después Pedro se levantó y me dio una paliza a mí, que hasta el día de hoy yo no me repongo de esa paliza. Pues déjeme decirle, amados hermanos, eso es un crucifijo. Un crucifijo simplemente muestra una parte de la historia. La parte de la historia donde Satanás dijo, yes, le gané. Un crucifijo simplemente muestra una parte de la historia. La parte de la historia donde Satanás dice, lo crucifiqué. Pero lo que ese crucifijo no cuenta es que él no se quedó clavado toda la vida en un madero. Lo que ese crucifijo no cuenta es que sí, él murió, pero al tercer día resucitó y le dio una paliza al diablo, que hasta el día de hoy él no se recupera de esa paliza. Un crucifijo es la historia de tu redención contada a medias. Un crucifijo es la historia de nuestra redención, pero hasta la mitad. Por eso cada vez que usted ve un crucifijo y allí el Cristo colgado, lo primero que uno dice es la frase que dice en todo velorio: ay, tan bueno que era. Ay, tan lindo que era Jesús, como cuidaba a María. Ay, tan lindo. Pero siempre nos está recordando un crucifijo que él fue clavado en el madero. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo no necesitamos solamente recordar que él fue clavado en el madero. Usted y yo tenemos que recordar que sí, él murió, pero al tercer día él resucitó. Ahora está sentado a la diestra del Padre y de allí pronto ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Por eso, a nivel personal, yo le digo a usted, yo prefiero una cruz en mi casa que un crucifijo. Porque por lo menos la cruz, el apóstol Pablo habla del mensaje de la cruz. Pero yo no quiero historias contadas a medias. Yo por lo menos quiero ver una cruz y poder decir, la cruz está vacía. Igual como la tumba está vacía. Igual, la cruz y la tumba, las dos están vacías. Entonces cada vez que usted vea un crucifijo en su casa, ¿usted qué va a pensar? Esta historia simplemente es la foto de ¿qué? La foto de un momento, pero lo que esa foto no dice es que después él se levantó. La foto que Luis le tomó a Pedro mientras yo lo golpeaba simplemente muestra que yo le gané por un momento, pero lo que esa foto no muestra es lo que después Pedro me hizo a mí.
Pero nosotros queremos que por tener un crucifijo ya conocemos a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos entender quién es Dios. Necesitamos conocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Necesitamos saber que Jesús no empezó su camino a la cruz desde el Getsemaní, sino que Jesús empezó el camino a la cruz desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Necesitamos conocer de su amor. Juan 3:16, un versículo tan conocido por el pueblo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un buen pasaje. Creo que es uno de los mejores pasajes que yo puedo leer en las Escrituras, porque me muestra casi que toda la historia de la redención, toda la historia de la salvación. No se trata de obras, no se trata simplemente de ser religioso. Se trata de que necesito relacionarme con Dios. Necesito relacionarme con Dios. Yo conozco a alguien cuando yo me relaciono con esa persona. Cuando yo no me relaciono con esa persona, yo no conozco a esa persona. Cuando yo conocí a mi esposa, me acuerdo, fue un 9 de julio. Yo llegué a una iglesia como pastor de esa iglesia y vi a la directora de alabanza. Desde que vi a Liliana, yo allá. Era una iglesia, yo estaba pastoreando una iglesia como de 1,100 personas. Yo llegaba ese viernes como el pastor de la iglesia. Y cuando vi hacia la tarima, hacia el púlpito, vi a la directora de alabanza. Y cuando la vi, yo dije, me caso. Hoy me caso, me canso si no me caso. Y cuando terminó la alabanza y todo, yo le dije a alguien que estaba allí al lado mío, hazme un favor, llámame a todo el grupo de alabanza, que necesito saludarlos a ellos. Sí, hermanos, reconozco que usé mi influencia para eso. Pero ya le pedí perdón a Dios. Reúname a todo el grupo de alabanza. Y bajó todo el grupo de alabanza. Es que el pastor nuevo quiere conocerlo. Quiere conocerlos a todos. Yo me reuní en el grupo de alabanza. Yo le dije, bueno, muchachos, soy el pastor de ahora en papel porque acabo de firmar, pero quiero ser ahora su pastor, de verdad. Y pues nada, era solo para eso. Quiero despedirme de cada uno de ustedes. Y mucho gusto. Y se fueron quedando 10, 5, 4, 3, 2. Y de última quedó Liliana. Y Liliana se me acerca y me dice, pastor, mucho gusto. Liliana Villadiego. Mire, si hay un Dios grande en el cielo, que le puso el nombre a mi esposa, que le puso mi nombre a mi esposa en su apellido. Liliana Villadiego. Y como todo colombiano, fui galante y le dije, Villadiego, el nombre que le quiero poner a mi finca el día que yo me case, Villadiego. Liliana dice que yo le parecí tan petulante. Ahora, hombres solteros, usted se vuelve inolvidable de una mujer cuando se hace odiar o cuando la hace reír. Yo esa noche me hice odiar. Yo llegué a la casa donde me estaba hospedando, la casa del Roosevelt, Muriel. Yo viví con él 2 años y medio. Y yo llegué a la casa y le dije a Betty, Betty, conocí a mi esposa. Y Betty me dijo, ay papi, no juegues con eso. No juegues, que el matrimonio es algo muy serio. Y yo le dije, Betty, conocí la madre de mis hijos. Betty me dijo, no juegues con eso, Diego. ¿Cuándo la conociste? Yo hace 2 horas la acabo de conocer. Al otro día llamé a Liliana. Y cuando la llamé, hola Liliana, Pastor Diego, ¿cómo está usted? Bien, Liliana. Mira, Liliana, necesito una reunión contigo hoy a las 6 de la tarde antes de culto. Yo la había conocido el viernes, pero el sábado ya la había, su primera reunión con el pastor. Liliana llegó a la iglesia antes de culto. Y antes de culto le dije a Liliana, Liliana, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos te querés casar conmigo? ¿Vos te querés casar conmigo? Y Liliana me dijo, pastor, pero si apenas lo conocí anoche.
Y yo, pero te pregunto, ¿vos te querés casar conmigo? Y me dijo, no, pastor, yo soy una mujer comprometida. Trágame tierra. Yo, ¿estás comprometida? Sí, pastor, y en 3 meses me voy a ver a mi novio y arreglar las cosas del matrimonio. Y yo, ¿y dónde está tu novio? Y me dijo, está en China, pastor. En una provincia llamada Changchun. Sabrá Dios dónde queda Changchun, que hasta allá llegue su misericordia y los alcance y los salve. Yo le dije a Liliana, ok. 3 meses después, Liliana estaba cogiendo un avión para irse para China. 3 meses después, Liliana acababa de llegar a Changchun. 7 meses después, nos estábamos casando. Otro día les cuento qué fue lo que pasó. Duró un mes Liliana, la pastora Liliana, la de alabanza. Duró un mes en China, en Changchun. Pero 6 meses después, sentados en un restaurante en Colombia, Liliana me dice, Diego, necesito preguntarte algo. Y yo, contame. Diego, ¿vos te querrás casar conmigo? Y pues a mí mis amigos me habían dicho, cuando ella venga y entienda quién eres tú, castígala con el látigo del desprecio. Hazla sufrir así como ella te hizo sufrir a ti. Y dicho y hecho, Liliana ese día me dijo, ¿te querés casar conmigo? Y yo, después de haberlo pensado por más de 2 segundos, le dije, sí. Amado, los feos no nos podemos dar el lujo de hacernos de rogar. Eso déjeselo a los guapos. A los feos nos proponen matrimonio y uno dice, de una, antes de que se le pase, no sé, el dolor, la ilusión. Pero cuando yo le propuse a Liliana el matrimonio de un día para otro, ojo, fue 1 año después cuando yo me casé con ella, porque yo tenía que, ¿qué? Yo tenía que conocerla. Yo tenía que saber quién era ella. Yo no quería dar un paso en falso de conocer cuál era la mujer, cuál iba a ser la madre de mis hijos. Necesitamos relacionarnos, necesitamos conocernos. No puedes guiarte ni por vista, ni por ojo, si es bonito, si es bonita, si es guapo, sino que conocer a una persona va mucho más allá de sus atributos físicos. Conocer a una persona tiene que ver mucho con sus valores, tiene que ver mucho con sus principios, tiene que ver mucho con su fe. Porque es que, amado, hay 2 cosas que no podemos darnos el lujo de equivocarnos: de Dios y de esposa. Porque si usted se equivoca de Dios, se va para el infierno. Y si usted se equivoca de esposa, le hace vivir un infierno. Pero de que usted ve el infierno, lo ve porque lo ve. Sabiduría milenaria. La agarró. Bien sus ojos que la agarró. Y usted y yo no queremos ver el infierno. Usted y yo queremos ver un matrimonio estable, firme, con problemas, con dificultades. Pero qué bueno cuando usted tiene problemas y dificultades y usted sabe muy bien que ese es su esposo, esa es su esposa, esos eran los problemas que venían con él, esos son los problemas que venían con ella, pero usted sabe que es de Dios. Qué bueno cuando usted busca una hija de Dios como esposa. Qué bueno cuando usted busca un hijo de Dios como esposo. Porque cuando usted busca una hija del diablo como esposa, ¿a qué no sabe quién es el suegro? Ahí le dejo el dato, pues, como para que usted sepa y diga, no, yo quiero que mi padre sea Dios y mi suegro sea ¿quién? El mismo Dios. Pero necesitamos conocernos. Ahora yo veo realities en televisión. Bueno, yo no los veo. No veo realities. Pero a veces hay publicidades en reality de televisión de matrimonios
en 3 meses, en 6 meses, y se tienen que proponer matrimonio, y eso despelucan el matrimonio, dañan el matrimonio. Reality de muchachitas que se metieron a una isla a ver si ese hombre era su esposo, y simplemente son severos camajanes, papis hermosos, lindos, muchas mujeres hermosas. Y dice uno, le perdieron el valor al matrimonio. Quieren matrimonios empacados al vacío, sin conocerse, sin entenderse. Amados, eso mismo pasa con Dios. Tú no has cambiado de religión. No has cambiado de religión hasta que no te relaciones con el Dios al que tú sirves ahora. Tú no has cambiado de religión hasta que no aprendas a relacionarte con ese Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de su palabra. Tú no has cambiado de religión simplemente hasta que no entiendas que ese Dios es un Dios que está ¿qué? Que está vivo. Y cuando entendemos que Dios está vivo, quiere decir que yo me puedo ¿qué? Relacionar con ese Dios. ¿Qué relación puedo tener yo con un pedazo de madera? ¿Qué relación puedo tener yo con un pedazo de yeso? ¿Qué relación puedo tener yo con ídolos que son hechura de hombres? Todos los dioses de la tierra son ídolos delante de Dios, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. De la madera que Dios hizo, los hombres se han hecho ídolos. O sea que nuestro Dios es mucho mayor. Todos los dioses de la tierra son ídolos, pero nuestro Dios hizo esa madera con los que los hombres hacen ídolos. Usted tiene que entender que Él está vivo. Él está vivo. Que usted ora a Él y Él escucha su oración. Que podemos ser 50 millones de habitantes, pero Él es un Dios tan personal que Él escucha tu oración como si tú fueras el único en el mundo a quien escuchar tu oración. Que Él está atento a tu vida como si tú fueras la única persona en el mundo a quien ponerle cuidado. Y al mismo tiempo que nosotros decimos hoy aquí en Filadelfia, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está presente. Y en China alguien está diciendo, Dios está aquí, Dios está presente. Y en Colombia alguien está diciendo, Dios está aquí, Él está presente. Y en Argentina alguien está diciendo, Dios está aquí, Él está presente. Y en Brasil alguien está diciendo, Dios está aquí, está presente. Y ninguno de nosotros está mintiendo, porque Él es real, porque Él es soberano, porque Él es omnipresente, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, porque Él es Dios. Me gusta mucho Mateo 16 del 13 al 17. Mateo 16 del 13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos que eres un profeta, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. Pero Jesús, buscando tener una relación con sus discípulos, les hace una contrapregunta y les dice: bueno, eso es lo que dice el mundo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Usted y yo sabemos qué dice el mundo. Ustedes y yo sabemos muy bien que el mundo dice Mahoma, Dios, Buda, todo es lo mismo. El mundo dice eso. El mundo dice: Dios es Dios dependiendo de tu fe. El mundo dice: todos los caminos llevan a Roma. O sea que a Dios, si tú le oras a Buda, le estás orando es a Dios. Si tú le oras a Mahoma, le estás orando es a Dios.
Pero se nos olvida que Juan 14 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que si todos los caminos llevan a Roma, claro, Roma era una ciudad principal, todos los caminos tenían que llegar a Roma. Claro, la ciudad o el pueblo que no se conectara con Roma estaba condenado a la miseria y a la pobreza. Claro, todos los caminos tienen que llevar a Roma. Y sí, amados, todos los caminos llevan a Roma. Pero si todos los caminos llevan a Roma, no quiere decir que todas las religiones lleven a Jesús. Jesús necesitaba conocer lo que ellos pensaban. Usted y yo sabemos lo que el mundo piensa de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe quién es Dios? Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Pero después viene y nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Yo conozco personas que adoran a la muerte pensando que es Dios. Uno conoce de magia blanca, magia negra. Y uno pregunta, ¿y la magia negra? No, esa es destructiva, la buena es la magia blanca. Ah, ok. Porque la magia blanca no hace daño a nadie. Ah, ok. No sabía que había magia negra y magia blanca. Pero alguna vez escuchando a alguien decirme, yo practico la magia blanca, pastor. O sea, usted y yo no somos enemigos. Tú y yo no somos enemigos, pero tu Dios y mi Dios sí tienen una pelea desde hace mucho rato. ¿Quién dice usted que es Dios? Pedro necesitó revelación. Escúchese bien esto. Pedro necesitó revelación. ¿Por qué Pedro necesitó revelación? Porque Jesús le dijo, esto, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos las escrituras. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Él es el Cristo de la gloria. Nosotros sabemos muy bien que la Biblia dice quién es Dios. Pero posiblemente usted hoy en día necesite ¿qué? Igual que Pedro, y yo igual que Pedro, necesito conocer y tener revelación de quién es Dios. Sería bueno que usted en sus oraciones le diga al Espíritu Santo, yo necesito revelación, yo necesito entender quién es Dios, yo necesito entender que Él es mi Padre, yo necesito entender por qué yo le necesito, yo necesito entender por qué yo debo de orar, yo necesito entender, necesitamos revelación de quién es Dios. Porque si no, nos la vamos a pasar migrando de banca en banca, de iglesia en iglesia, de culto en culto, buscando quién es Dios. Vamos a hacer Hare Krishna, mañana somos católicos, mañana adoramos a Buda, mañana buscamos otro gordo para adorar. Hasta que tú y yo no entendamos quién es Dios, no se nos va a calmar la sed de quién es Dios. Porque cuando usted no sacia la sed de quién es Dios, le va a pasar lo mismo que Jesús le dijo a la samaritana. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la samaritana? Yo tengo un agua mejor que la que tú tienes. Si tú no bebes de mi agua, ¿sabes qué te va a pasar a ti? Todos los días vas a tener que venir. Todos los días vas a tener que venir a ese estanque a tomar agua. Pero yo tengo un agua de la cual yo te voy a dar y nunca más volverás a tener sed. Eso no lo estaba enseñando el pastor en estos días. Creo que en la enseñanza de con qué estás saciando tu sed, que fue tan impresionante. Amados, hasta que nosotros no tengamos revelación de quién es Dios, vamos a ir de estanque en estanque, de religión en religión, de experiencia en experiencia, buscando quién es Dios. Pero cuando usted y yo sabemos y conocemos que Él es el Cristo de la gloria, nunca más volveremos a tener sed, porque Él sacia nuestra sed. A ustedes jóvenes les hablo. A ustedes jóvenes les hablo. No es la religión de sus padres. Dios no tiene nietos. Porque posiblemente usted diga, yo voy a la iglesia porque mi papá va a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque mi mamá va a la iglesia. Ok, si tú vienes a la iglesia porque tu papá viene a la iglesia, déjeme decirte, tu papá es hijo de Dios. Quiere decir que tú eres un nieto de Dios. Y déjame decirte, Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos. Dios solamente tiene hijos. Es que yo vengo a la iglesia porque mi mamá viene a la iglesia. Ok, si tu mamá es una hija de Dios, quiere decir que tú eres un nieto de Dios. Y Dios no tiene nietos.
Entonces es hora de que si tu mamá viene, si tú vienes a la iglesia, porque tu mamá viene a la iglesia, es hora de que tú vengas a la iglesia, porque sabes que aquí se te enseña la palabra de Dios y que aquí esta es la casa del Señor. Necesitamos, jóvenes, conocer quién es Dios. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 9 años, 10 años, el cura de la parroquia donde nosotros estábamos, había unas cortinas grandísimas. Y el cura siempre nos decía a nosotros, detrás de esa cortina está Dios. Oh, a mí me han dicho que detrás de esas cortinas está Dios. Y él siempre decía, detrás de esas cortinas está Dios. Y a mí me dicen que ahí detrás de esas cortinas está Dios. Mi mamá me había enseñado que Dios es altísimo. Y yo me lo imaginaba allí todo incómodo, todo. Y a mí me dice el cura que detrás de esas cortinas está Dios. Y me voy yo y subo al altar. Y el cura me pega y me dice, váyase de aquí, chino. Y salgo corriendo yo a la iglesia. Y llego a mi casa, duermo y digo mañana otra vez porque que conozco a Dios, lo conozco porque lo conozco. Y al otro día me vuelvo y me meto y el cura ya me tenía pisteado. Ahí viene ese muchachito que viene a ver dónde está Dios. Y vengo corriendo y voy corriendo y me devuelve y al otro día y lo intenté. Oh, sorpresa, oh, desilusión desgarradora. Cuando llego a la iglesia y aprovecho y corro la cortina. Y veo que solo había una pared, que ahí no estaba Dios. La primer grande desilusión que yo tuve en mi vida fue a los 9 años. Cuando corro a correr unas cortinas creyendo que allí estaba Dios. Y Dios no estaba allí. Simplemente era una pared pintada de blanco. A partir de allí empezó una sed. Y a buscar dónde está Dios, en qué cortina, dónde está Dios. No sabe por cuántos lugares pasé con sed. Usted no se imagina qué cosas practiqué yo en mi vida queriendo saciar una sed. El que fuma marihuana y el que se droga tiene necesidad de Dios. Y se droga creyendo que allí está Dios. Pero como allí no está Dios, entonces se genera una adicción. El que fuma marihuana, el que se droga, el que se inyecta, eso no es otra cosa más que necesidad de Dios, necesidad de Dios. El día que el drogadicto, el día que ese joven, el día que esa mujer, el día que esa persona encuentre al Cristo de la gloria, encuentre al Cristo resucitado, el día que eso suceda, su sed será saciada. Cada vez que usted vea a un drogadicto, cada vez que usted vea a una prostituta, cada vez que usted vea a alguien o usted mismo, si aquí en la iglesia hay jóvenes que están metiendo marihuana, que están metiendo droga, si aquí mismo en la iglesia hay personas que estén tomando alcohol, si aquí mismo en la iglesia hay hombres o mujeres adictas a la pornografía, si aquí hay personas en este momento que me están escuchando que están metiendo marihuana, déjame decirte, esa adicción no es otra cosa más que la necesidad de Dios. Simplemente que estás buscando satisfacerla de la manera equivocada. Estás yendo al pozo que no tienes que ir. Por eso todos los días tienes que volver, porque eso no te sacia la sed. Pero cuando tú vienes al pozo y te encuentras con Jesús y conoces quién es Jesús, tu adicción, tú vas a ser libre inmediatamente de tu adicción. Vas a ser libre. ¿Y sabes por qué? Porque estás saciando la sed con el agua verdadera, con agua de vida. Lo que los demás creían de Jesús era un asunto de conocimiento. ¿Quién dice la gente que soy yo? Era un asunto de conocimiento, de historia y de habladurías. Jesús mismo le dijo a Pedro que él había necesitado revelación del cielo para saber verdaderamente quién era Jesús. Amados, necesitamos revelación del cielo. Lo que Pedro le dijo a Jesús quedó escrito en la Biblia, pero en ocasiones nosotros mismos también necesitamos revelación para entender esas líneas. Los judíos no juzgarían a Jesús por ser Juan Bautista. Los judíos no juzgarían a Jesús por ser Elías, ni ser Jeremías, ni ningún otro profeta. Lo juzgarían por decir que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Donde Jesús diga, yo soy Elías, a Jesús no lo crucifican. Donde Jesús diga, yo soy Jeremías, a Jesús no lo crucifican. Donde Jesús diga, yo soy Juan Bautista, a Jesús no lo crucifican.
A Jesús lo crucifican por decir: yo soy el Hijo de Dios. O sea, que la revelación que tú tengas de Dios determina tu vida, determina tu destino, determina si tienes amistad con el mundo o no tienes amistad con el mundo. La revelación que tú tengas de Jesús determina si tú te vas a acomodar en este mundo y a los deleites de este mundo y a los placeres de este mundo. La revelación que tú tengas de Jesús determina si tu amistad con el mundo va a permanecer o partes cobija con el mundo y dices: no, porque ahora Él me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. La revelación que tú tengas de Jesús va a determinar tu vida. Yo a veces escucho al pastor Luis hablar y yo digo: ¡guau, tremendo! Él tiene una revelación de Jesús. Y eso es lo que ha marcado su economía. Eso es lo que ha marcado lo que Dios ha hecho a través de él. Y uno dice: esa es una revelación que muchos necesitan tener. La revelación de aquellos hombres que han transformado el mundo, que han trastornado el mundo. Esa revelación determina si se relaciona o no con el mundo. ¿Qué revelación tienes tú acerca de Jesús? ¿Cuán contaminado estás tú? ¿Cuántas cosas del mundo estás haciendo tú? Eso determina qué nivel de revelación tú tienes de quién es Jesús. La revelación que tengamos de quién es Jesús determinará nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ser vistos por el mundo, y aun si el mundo nos acepta o no. Ay, es que pastor, yo no quiero ser rechazado por el mundo. El cristiano que no quiere ser rechazado por el mundo está condenado a vivir en alianza con él. Porque el colmo de un cristiano es no querer ser rechazado por causa del evangelio. Parte de la vida cristiana es el rechazo por causa de tu fe. Parte de la vida cristiana, parte de la salvación es la persecución, amados. ¿Dónde se inicia la persecución en la Biblia? En Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer. Y la serpiente le herirá en el calcañar y ésta le herirá en la cabeza. A partir de allí se determinó que lo malo siempre perseguiría lo bueno. Y la Biblia dice: ¿y por qué Caín mató a Abel? Porque las obras de Abel eran mejor que las de su hermano. Desde Génesis 3:15 se determinó que lo malo siempre perseguiría lo bueno. Jesús un día le dijo a los discípulos: vámonos, chicos. ¿Por qué, maestro? Porque viene el príncipe de ese mundo y ese nada tiene en mí. ¿No quieres ser rechazado por tus compañeros? ¿No quieres ser rechazado por el mundo? ¿Qué revelación tienes tú de Jesús entonces? ¿Quieres contaminarte para salir en la foto con todos? Pues déjame decirte, vas a tener que tomarte un poco más de selfies. Los que no queremos contaminarnos con el mundo, tenemos que tomarnos un poco más de selfies para no salir en la foto con todo el mundo. Sale uno solito por allá. No te estoy pidiendo que te alejes o que te aísles del mundo, pero sí que te guardes del mal. Pero eso es un asunto de revelación. Judas. Judas no sabía a quién tenía al lado. Si Judas hubiese sabido a quién tenía al lado, Judas no tenía revelación de quién tenía al lado. Vendió al rey de reyes por 30 monedas de plata. Eso es no tener revelación de quién. O sea, Judas vendió a la gallina de los huevos de oro por menos de lo que vale un huevo. Mateo 27, 3, 6. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Judas negó a Jesús. Judas vendió a Jesús. Y cuando lo vendió, ahí sí corrió y fue y dijo: ya no quiero esta plata, ya no la quiero. Y luego fue y se mató intentando suicidarse. Porque sabe una cosa, Judas se mató intentando suicidarse. Porque Hechos capítulo 1 no dice que Judas murió ahorcado. Hechos capítulo 1 dice que Judas, cayendo de cabeza, se partió por la mitad. Vaya a su Biblia en Hechos capítulo 1 y se va a dar cuenta que la Biblia narra que parece ser que intentando ahorcarse en un precipicio alcanzó a caer de cabeza y se partió por la mitad. Pero de nada le había servido, ya había vendido al maestro. Déjeme decirle unas cosas, amados, acerca de Judas. Cuando no tengo, escúchese bien esto, cuando no tengo revelación del Dios que sirvo, cualquier asunto, persona o cosa es más importante. Permítame esa frase. Judas no tenía revelación de quién era Jesús. Por eso 30 monedas de plata eran importantes. Cuando usted y yo no tenemos revelación de quién es Jesús, cualquier cosa es más importante que orar. Cualquier cosa es más importante que congregarse. Cualquier cosa es más importante que venir a la iglesia. Cualquier agüelulo que le pinten a usted el domingo en la mañana es más importante que congregarse. Judas no tenía revelación de quién era Jesús y vendió al Rey de Reyes por 30 míseras monedas de plata. Cuando usted y yo no entendemos quién es Jesús, cualquier cosa es más importante que Jesús. Pero cuando usted y yo entendemos quién es Jesús, si es necesario, damos la vida por causa de él. Judas le vendió por 30 monedas de plata, mientras que los apóstoles dieron su vida por causa de él. ¿Sí vio la diferencia de saber quién es Jesús? ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ay, tengo visita. ¿Y por qué no te congregaste? Ay, tengo mucho trabajo. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ay, es que tengo que hacer una reparación en la casa. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ay, es que me fui a jugar fútbol con los amigos. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ay, es que tengo un negocio. Cuando tú no conoces al Dios que tú sirves, cualquier cosa es más importante que ese Dios. Pero cuando tú sabes quién es tu Dios, aun si es necesario, das tu vida por causa de él. Me estoy haciendo entender, porque lo dice, lo enseña la Biblia. Cuando no tengo revelación del Dios que adoro, mi revelación cuesta 30 monedas de plata. Cuando no tengo revelación del Dios que tengo, no valoro ni mi propia vida, ni mi propia vida. Si Judas hubiese entendido a quién vendía, quizás hubiese pedido un poco más, o mejor, hubiese dado su vida entera por él. Escúchese bien esto. Si Judas hubiese entendido a quién estaba vendiendo, créame que no pide 30 monedas, pide 10,000 denarios, pide 20,000 denarios. Judas ni siquiera sabía el valor del hombre que estaba vendiendo. Judas ni siquiera entendía que ese hombre, 30 monedas de plata no valía ni un cabello de ese hombre. 30 monedas de plata no valía ni una uña del dedo gordo de ese hombre. Si Judas hubiese entendido a quién estaba vendiendo, por lo menos, pide 1,000 denarios, 5,000 denarios. Judas no lo entendía. Amados, usted y yo entendemos el Dios que estamos sirviendo. Yo oro que esa enseñanza le ayude a usted a entender. Dios mío, yo necesito entender. Yo necesito. Y que usted pueda a través de la palabra entenderlo. O que usted pueda salir de aquí diciéndole al Espíritu Santo, si es cierto lo que el predicador está diciendo, yo no entiendo quién eres tú. Revélame quién es el Cristo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Permíteme ese último pasaje antes de terminar. Filipenses 3 del 4 al 8. Vamos a hablar de alguien que Jesús mismo se le presentó y él sí entendía quién era Jesús.
Y no es otra cosa más que el apóstol Pablo. Un hombre con una hoja de vida maravillosa. Me gusta esta hoja de vida del apóstol Pablo. Filipenses 3 del 4 al 8 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza su hoja de vida. Me fascina esto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabías que eso está en tu Biblia? Venga. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3 del 4 al 8. Permíteme unas líneas. ¿Quién es Jesús para mí? Determina cómo adoro, cómo vivo, cómo pienso, cómo decido. Cuando tengo revelación del Dios que sirvo, todo lo demás lo tengo por pérdida. Cuando tengo revelación del Dios que adoro, mi vida entera es rendida a Él. Cuando tengo revelación del Dios que tengo, valoro tanto mi vida que será un gozo darla por causa de su nombre. Nuestra misma manera en la que hoy vivimos deja ver si en verdad yo sé a qué Dios estoy sirviendo. Si mi revelación vale 30 monedas de plata o si todo lo que tengo y poseo lo tengo por pérdida. Judas no sabía, no tenía revelación de quién era el hombre que tenía al lado. Para Judas, Jesús valía 30 monedas de plata. Nada. En cambio, Pablo, teniendo tanto, dice que todo lo tiene por pérdida y por basura por amor a Cristo. ¿Usted sabe cuál es el Dios que usted tiene? ¿Usted tiene revelación? Para Judas eran más importantes 30 monedas de plata. ¿Cuáles son sus monedas de plata? ¿Su familia, su mamá, su esposa, sus hijos? ¿Sabía que su mamá se puede devolver 30 monedas de plata? ¿Se vuelve más importante que Cristo? Su esposa se puede devolver 30 monedas de plata, cuando es más importante que Cristo. ¿Sabía que todo su dinero, así usted prende una chimenea, o así prende usted la estufa de gas con billetes de 100? ¿Sabía que todo su dinero sí es más importante que Cristo? Usted aquí puede haber el hombre más millonario de Filadelfia.
Si tu dinero es más importante que Cristo, todo ese dinero, ¿saben qué se te convierte? En 30 miserables monedas de plata. Pero pastor, yo tengo más de 30 monedas de plata. Tú puedes ser muy rico, pero si tu dinero es más importante que Cristo, todo ese dinero, toda tu fortuna, se te vuelven 30 míseras monedas de plata. En cambio, Pablo dice, mire, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado a los 8 días. Y todo eso lo tengo, ¿por qué? Por pérdida. Regáleme 3 minutos y ponga atención a estas líneas que le voy a leer. Cuando Abel entendió quién era Dios, ofreció mejor sacrificio que Caín. Cuando Enoc entendió a qué Dios debía de agradar, caminó agradándolo hasta ser traspuesto. Cuando Noé entendió quién era el que le advertía, construyó un arca por más de 70 años por un diluvio que vendría en una tierra que nunca antes había llovido. Cuando Abraham conoció quién era Dios, dejó su tierra y su parentela y caminó sin saber a dónde iba. Cuando el mismo Abraham entendió quién era Dios, no rehusó sacrificar a Isaac, su único hijo. Cuando Sara, de 90 años, entendió quién fue el que le prometió un hijo, dejó de reírse y decidió embarazarse de Abraham. Cuando los patriarcas conocieron quién era Dios, murieron en paz sabiendo que las promesas se cumplirían en sus generaciones. Cuando Moisés conoció al Dios de la zarza, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales. ¿Entendió quién era Dios? Le dio vueltas y vueltas a los muros hasta verlos caer. Cuando los profetas de Israel conocieron a su Dios, prefirieron ser rechazados antes que dejar de anunciar su palabra. Cuando David conoció la presencia que venía en el arca, prefirió ser menospreciado antes que dejar de danzar. Cuando Elías conoció a su Dios, prefirió ser perseguido que dejarse seducir por Jezabel. Cuando Daniel conoció a su Dios, prefirió ser echado al foso de los leones antes que adorar a otro Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego conocieron a su Dios, prefirieron ser echados al horno antes que ir a adorar. Cuando los apóstoles conocieron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, prefirieron experimentar vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, cuando conocieron cuál era el Dios que servían. Mire lo importante de saber quién es Dios. Cuando Abel entendió quién era Dios, ofreció mejor sacrificio que Caín. Cuando los profetas de la antigüedad entendieron quién era el Dios que les hablaba, prefirieron morir antes que negar su fe y su palabra. Cuando Abraham entendió cuál era el Dios de la promesa, dejó su tierra y su parentela siendo uno de los hombres más ricos de aquella época. Y se fue, dizque tras búsqueda de una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, y caminó al invisible. Amados, la revelación que usted tenga de Dios determina su vida, su caminar, su andar. ¿Quién es Dios para usted? Determina si usted se va a contaminar o no se va a contaminar. Necesitamos tener revelación de Dios. Necesitamos tener revelación como la que Pedro tuvo. No se asuste si le digo que usted necesita revelación. Pedro necesitó revelación. Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado Pedro, porque esto que acabas de decir no se te ocurrió a ti. Esto que acabas de decir no lo hubieses dicho, no lo hubieses confesado, si mi Padre que está en los cielos no te lo hubiera revelado. Escúchate bien esta. Si Pedro no hubiese conocido la voz que lo llamó,
Pedro no hubiese salido de la barca y caminado sobre el mar. ¿Quién es Dios para ti? Determina si pasas por las aguas y no te hundes, o si pasas por el fuego y no te quemas. ¿Quién es Dios para ti? Determina si vas a rendir tu vida totalmente a Él o la vas a consumir en el mundo como una basura. Necesitamos conocer quién es Dios. Y gracias a Dios nosotros hoy en día tenemos ¿qué sería de nosotros sin este libro? John McDowell dice que nosotros somos el pueblo del libro. Me gusta esa frase. ¿Sabe que usted y yo somos el pueblo del libro? Este libro habla de nosotros, de nuestra fe. O sea que nosotros somos el pueblo del libro. ¿Qué sería de nosotros? En esos días haciendo altar familiar con mis hijos y mi esposa, hablábamos acerca de con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies, lumbrera su camino. Aquí está todo. Y no solamente tenemos la palabra, sino que tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién determina quién es Dios para ti? La revelación que tú tengas de Dios determina y va a determinar tu manera de vivir y la manera en que vivirán tus generaciones, tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Quién es Dios para ti? Determinará si un día estarás dispuesto a dar tu vida por causa del Evangelio.